Nos regresamos para la segunda parte de nuestra conversación de hoy en Contrapeso con Maripili Hernández. Maripili, quedamos en el tema de la temporalidad. Y tú decías, yo te dije, vamos a parar un momento porque quería hacer fortaleza en los primeros argumentos, pero el segundo de la temporalidad es muy importante. Y es una de las cosas que tú has expresado sobre que debería estar contenido en esas bases comiciales. ¿Por qué? Sí, yo he solicitado, he pedido que se incluya dentro de las bases comiciales el tiempo que va a durar la Asamblea Nacional Constituyente. Así fue en el año 99. Los constituyentistas recibieron ese poder de parte de todo el pueblo venezolano y recordemos que el poder constituyente no es cualquier poder, es un poder suprapoder. O sea, en otras palabras, según nuestra propia Constitución, el poder constituido, es decir, todo lo que hoy conocemos como poderes públicos, no puede ponerle limitaciones al poder constituyente, pero el soberano sí lo puede hacer. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, diciéndole a los constituyentistas, hermano, usted va a ser constituyente, está comisionado para elaborar una nueva constitución y cambiar la estructura del Estado, que eso debe ser aprobado después por referéndum por todos los venezolanos y venezolanas, y para que usted haga ese trabajo va a durar tanto tiempo. En el año 99 fueron 6 meses, y eso lo decía, antes que nosotros fuéramos a votar por los constituyentistas, eso estaba establecido, que su tiempo iba a durar 6 meses. Además, cuando nosotros ejercemos la soberanía para elegir a cualquier funcionario público que sea electo por voluntad popular, se le pone un tiempo. Cuando nosotros elegimos al presidente de la República, se sabe que va a durar 6 años. Cuando nosotros elegimos a los diputados, se sabe que va a durar 5 años. Cuando elegimos un gobernador, se sabe que va a durar 5 años. Si elegimos al gobernador, exacto, 4, correcto. ¿Y a los alcaldes? Esta vez van a durar 5. Tienes toda la razón. A los alcaldes igual, ¿entiendes? Entonces, de la misma manera, los constituyentistas deberían tener un periodo de tiempo que se establezca antes de elegirlos. O sea, nosotros, ahí yo vuelvo, insisto, con la expresión que yo he usado, no puede ser que nosotros le demos un cheque en blanco a 545 personas, independientemente de que esas 545 personas fueran las más inteligentes, las más íntegras, las más honestas, las más sabias de toda Venezuela. Así hiciéramos una elección perfecta de las 500 mejores 45 personas de Venezuela. No deben tener un cheque en blanco para que duren eternamente, o sabrá Dios por cuánto tiempo, en esa responsabilidad, justamente porque son un poder suprapoder. El poder constituyente está por encima de todos los poderes públicos. Y eso es un riesgo muy grande. Yo le he explicado a algunos amigos chavistas que de repente se han molestado por mis declaraciones y se han molestado por cosas que yo he planteado en este tema, que me dicen, cónchale, Maripili, es que ahorita todos tenemos que estar unidos. Y ojo, yo sigo siendo chavista, yo sigo siendo revolucionaria, yo en ningún momento quiero que el presidente Nicolás Maduro salga del gobierno por una vía que no sea la correcta y constitucional y culmine su periodo de mandato. Pero yo le explico a los chavistas. Mira, suponte que por una cosa del destino la oposición decida participar en la constituyente. Por cierto, cosa que yo creo que es un gravísimo error de la oposición no estar participando. Entramos en ese es tema gravísimo. Ahora, pero bueno, pero un ejemplo. Suponte que la oposición decidiera participar en el proceso constituyente y suponte que la oposición ganara la mayoría en la constituyente. Entonces resulta que esa oposición va a estar allí para toda la vida. Tú no sabes cuánto tiempo pudieran estar en el proceso constituyente gobernando el país. Pueden destituir al presidente de la República, pueden destituir a todos los poderes públicos, pueden hacer lo que quieren, que además el producto que salga acá de ahí para cambiar la Constitución no tenga que ser aprobado en referéndum. Entonces, cuidado, porque... ¿Y qué te responden cuando le dices eso? Porque es un buen argumento ponerse en los pies contrarios. Claro, en los pies contrarios. Incluso les he dicho, suponte que nosotros elegimos unos constituyentistas y en el camino esos constituyentistas se voltean y hacen barbaridades, no sé, reciben plata, hay gente que los compra y empiezan pierden la lealtad revolucionaria. Y empiezan a inventar locuras en esa constituyente. O sea, nosotros no podemos delegar
a ciegas Y un poder eternamente. tan grande y eternamente para toda la vida sin que haya un ¿Y límite. qué te responden? Bueno, ahí empiezan a pensar, oye, ¿verdad? Sí, tienes razón y tal, qué sé yo. O sea, yo no estoy haciendo estas declaraciones, ni porque yo esté brincando la talanquera, ni porque yo me haya pasado para la derecha, ni nada por el estilo. Yo pienso que cada quien tiene su posición. Yo estoy haciendo estas declaraciones justamente porque tengo un celo muy grande por esa constitución nuestra, que además creo que es uno de los legados más importantes del gobierno del presidente Hugo Chávez, y creo que nosotros tenemos que cuidarla. Cuidarla y cualquier cambio que vayamos a hacer, hacerlo entre todos, porque ese es el pacto social y es indispensable que esa constitución reúna de alguna manera la voluntad de todos, de la inmensa mayoría de todos los Fíjate lo venezolanos y siguiente, que venezolanas. en esa parte estoy de acuerdo contigo y se lo dije a Maduro hace 4 años, cuando ganó la presidencia, nos invitó a los alcaldes de oposición a Miraflores. Me tocó cerrar, abrió las intervenciones Antonio Ledesma y yo le pedí que respetara la Constitución. En ese caso estábamos hablando de los poderes descentralizados y el poder municipal. Entonces le dije, y él me decía, ¿cómo me pides eso? Etcétera. Y le digo, en ese momento le dije a Nicolás, así lo trataba yo en la Asamblea Nacional. Le dije, mira, Nicolás, cuando ustedes promovieron que se aprobara esta Constitución, otra parte del país promovió que no se aprobara. Pero el pueblo venezolano terminó aprobándola en el referendo del 15 de diciembre de 1999. Esa madrugada, además, que cayó todo lo de la tragedia de Vargas, etcétera, muy recordada. Pero la aprobó los venezolanos. Sin embargo, después hubo esas intentonas golpistas del 2002, Carmona, lo que tú quieras, pero cuando el presidente Chávez quiso reformarla era menos de un tercio, pero después con unas modificaciones que hicieron en la Asamblea Nacional casi llegó a un tercio del articulado. Los que a un momento no mandamos a votar por esa Constitución, mandamos a votar en contra de la reforma y defendimos la plena vigencia de la Constitución. En ese momento el pueblo venezolano nos hizo caso a nosotros y no reformó la Constitución. En ese momento yo creo que la Constitución se volvió el pacto social. Y es muy difícil que un texto constitucional termine siendo un pacto social para unos y otros. Por lo tanto, cambiar la Constitución en este momento, que no es una reforma puntual, porque para eso habría la reforma, la enmienda es una cosa más pequeña incluso, cambiar la estructura del Estado, que es lo que dice la Constitución que se tiene que hacer con una constituyente, e incluso producir un nuevo texto constitucional transformado, es muy complicado que después eso vaya a ser el pacto social de todos los venezolanos, como sí lo logró ya la Constitución del 99. ¿Tú qué le cambiarías o crees que esta Constitución debe cambiarse o es posible volver a hacer un nuevo pacto social distinto a este? ¿O por qué no nos sujetamos todos al cumplimiento de este? ¿Qué piensa Maripili Hernández? Mira, a mí lo que me parece importante del proceso constituyente, y creo y estoy convencida que es la primera intención del presidente Nicolás Maduro cuando lo convoca, es abrir la oportunidad para que todo el poder originario pueda discutir el proyecto país que queremos. Estamos pasando por una crisis política muy difícil. Es horrendo, es una tragedia que todos los días estén muriendo venezolanos en nuestro país por razones de orden político. Y yo creo que, y lo he denunciado así en muchos escenarios, que una buena parte del problema político que tenemos hoy en día se debe a una inmadurez del liderazgo político nacional. Ni siquiera me refiero a los de un lado o los de otro, me refiero en general. No puede ser que nosotros nos neguemos a la posibilidad de dialogar. Yo tengo que dialogar con el que piensa distinto a mí, porque ¿qué sentido tiene que yo dialogue con los que estamos de Es acuerdo? un O monólogo. sea, es un monólogo. Entonces, la política es el arte del diálogo. Y no puede ser que nosotros pensemos que los problemas se resuelven echando piedra. No, la política, los políticos de verdad se sientan a conversar en cualquier Si circunstancia. tienes vías democráticas abiertas, no hay necesidad de manifestar o Está bien, protestar. pero yo lo que estoy planteando es que nosotros no podemos cerrarnos a la oportunidad de dialogar, ninguno, ni los de un lado ni los del otro. Yo he sido una Pero una ferviente constituyente es un defensora del escenario diálogo. para el diálogo. A eso voy. Entonces, en vista de que no hay manera de que el liderazgo político se pueda sentar a conversar, a mí me parece que una manera que buscó el presidente Nicolás Maduro para destrabar
ese problema político fue abrir el gran escenario de discusión nacional, que es convocar al poder constituyente, al poder originario, a que decidamos qué tipo de país queremos nosotros que sea nuestro país. En ese sentido, por eso es que yo digo que es un gravísimo error de la oposición no querer participar en ese proceso Con constituyente. esas bases comiciales sectarias. Justamente, es que Discriminatorias. yo creo que la participación no es solamente dentro de la constituyente, la participación empieza ahorita, porque si nosotros tuviéramos una oposición que estuviera yendo al CNE a decir, mira, yo quiero ver el padrón electoral de los sectores, yo quiero ver por qué estas bases comiciales son tal cosa, quiero que... Un padrón electoral que lo origina el propio gobierno. Por ejemplo, en el sector de Justamente, trabajadores es el Gerardo, Instituto Venezolano es que de Seguros Sociales. En justamente a el eso me estoy sector, en refiriendo. cada uno de los sectores lo genera el propio gobierno. Los consejos comunales son los Ya que va. están aceptados en el Ministerio de las Comunas. Así no se puede participar en nada. Espérate Tú eliges quién, espérate un momento. el mismo el gobierno elige. Espérate un momento. Justamente lo que yo estoy planteando, primero que no necesariamente todo el padrón electoral lo tiene que generar el gobierno, porque por ejemplo hay un Eso sector lo declaró empresarial, Socorro ayer. ya va, hay un sector empresarial que puede pedir que sean los empresarios que están inscritos en los distintos sectores Mínima empresariales, participación por de ejemplo, constituyentes. ¿entiendes? Pero ese ni siquiera me preocupa a mí, porque si a ver vamos, el padrón electoral lo tenemos que son casi 20 millones de personas que están inscritas en el Consejo Nacional Electoral. Ese no es el que va a funcionar. Ese va a funcionar para lo territorial. Ajá. Y además de eso, por ejemplo, si tú vas a elegir a un empresario, por ponerte un ejemplo, o a un indígena o a un pensionado, tiene que estar igual inscrito en el Consejo Nacional Electoral para que lo puedas elegir. O sea que por esa vía tienes una vía de confirmación. Pero en todo caso, mi problema con la oposición es que justamente ahorita es que tendrían que estar participando para pedir justamente aclaratorias de bases Es comiciales, que de tú estás padrón de electoral. acuerdo Pero déjame con la terminar. decisión del tribunal. Pero Ok, déjame deja terminar el terminar esa razonamiento. parte. Ajá. Justamente ahorita es que deberíamos estar teniendo una participación activa de sectores opositores que pudieran ponerle los contrapesos indispensables en cualquier momento democrático para ese tipo de cosas, para ver cómo es ese padrón electoral, para ver cuáles son las bases comiciales, para decir, mira, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, creo que me mejoren esto, que no me mejoren esto. Y yo le digo una cosa a la gente de la oposición. Mira, está demostrado desde el año 2003 que empezaron con las guarimbas que esa no es la manera de conseguir logros políticos. La oposición, los principales logros políticos que ha tenido a lo largo de estos últimos 18 años ha sido cuando se ha ido por el camino electoral, no cuando se ha ido por el Claro, camino ahora, Maripili, insurreccional. déjame que diga algo. Uno, las bases comiciales no son sino una fórmula para sectorizar y hacer muy sectaria la participación ciudadana. Porque si el propio gobierno produce los listados y el CNS los acepta, como dijo la rectora Hernández ayer, Socorro creo que se llama, Sí. no hay manera entonces de poder controlar. Dos, hay una gran diferencia en tu posición y la posición que ha sostenido incluso yo, que es que el pueblo es quien debe ser consultado si quiere o no quiere una constituyente. Y no ha sido consultado. Se va directo a elección de constituyente sin haberle sido consultado. ¿Tú estás de acuerdo con la decisión del tribunal que se produce ayer? Porque tu tesis siempre ha sido, bueno, debe consultarse el final o el resultado, pero no la solicitud o convocatoria inicial que ha realizado el presidente. Pero y por lo tanto, si nosotros consideramos que eso está hecho en fraude a la Constitución, ¿cómo participar en un fraude? Es hacerse cómplice del fraude. Pero en tercer lugar, y yo creo que el argumento político de fondo, por lo menos el que tiene Gerardo Blay, yo no represento ahorita no estoy en ningún partido político y no represento a la Mesa de la Unidad, pero me veo en la obligación de decirlo, es que creo que ese no es el escenario para ningún diálogo político, porque con esas bases comiciales lo que va a tenerse es un cuarto de espejos, donde la mayoría de los constituyentes, si no todos, van a ser de la misma tendencia del gobierno nacional, por la forma en que están establecidos. Y además no se respeta ni siquiera los principios de un ciudadano, un voto, que son fundamentales en derecho universal de democracia. ¿Por qué? Porque no puede ser que 300.000 electores que están en un municipio elijan la misma cantidad de constituyentes que un municipio que tiene 10.000 electores. Ahí entonces el que tiene 10.000 electores, su voto vale 1.000 veces más que el municipio que tiene 300.000 electores. Y eso es inaceptable. Porque en democracia la regla de un ciudadano, un voto, es fundamental. Es fundamental para cualquier tipo de proceso. Y estamos eligiendo un órgano nacional. No es que estamos eligiendo al alcalde de un municipio y eligen los electores de ese municipio. Estamos eligiendo un órgano nacional.
En las elecciones de las constituyentes y las bases comiciales del 99 se respetó porque se daba mayor peso a estados, se hizo estadalmente, pero se le daba mayor número de constituyentes a estados más poblados que a estados menos poblados, y había un cociente poblacional que se sacó para que eso se diera proporcional, para que cada voto de cada venezolano valiera lo mismo. Eso no está pasando aquí. Como tantas otras cosas que podríamos analizar. Pero entonces entrar en el fondo de si eso puede ser un escenario para un diálogo político nacional y que produzca un acuerdo, yo creo que más bien es la evasión completa de lo que significa la responsabilidad política del dirigente político nacional llamado Nicolás Maduro, que está en la presidencia de la República, que es el primero obligado a realizar las propuestas de diálogo serios y de acuerdos serios, porque quien tiene la crisis política y económica del país es él. Todos estamos en esto, pero él es el gobernante, él es el presidente. A veces se equipara la dirigencia de oposición con quien está gobernando y no se puede equiparar. Tú has estado en oposición. Y el que está en gobierno tiene mayores responsabilidades y tiene que comportarse como el padre de familia, no como el arrasador de la familia. Esa es mi posición. Pero sigue con tu exposición. ¿Tú crees que eso es un escenario real? Y esa es mi gran inquietud, pregunta de fondo, para un diálogo, como lo están vendiendo. Sí, yo pienso que el poder originario, sin lugar a dudas, es un espacio para discutir el país que nosotros queremos. Y obviamente yo no estoy de acuerdo con los argumentos que está dando la Mesa de la Unidad con respecto al tema Del fraude constitucional. No, y al tema sobre todo de cómo se van a elegir a los constituyentistas, etcétera, porque difícilmente yo pudiera estar de acuerdo con eso, porque yo sí he trabajado directamente con todo lo que es el poder popular. En nuestro país existen 9 leyes del poder popular. 9 leyes que se trascienden de la letra. 9 leyes que este pueblo se las sabe de memoria. No hay pescador, campesino, persona de un barrio, de una comunidad que no se sepa esas leyes para atrás, para adelante, para adelante, para atrás. Mira, yo presencié una vez en las riberas del Orinoco, allá abajo en un pueblito que se pierde en el mar. Caicara, más abajo de Caicara. No, en Soledad. Una vez que vino un viceministro de Caracas, venía al Ministerio de las Comunas y iba a explicarle a la gente del pueblo, bueno, la cuestión de los consejos comunales y no sé qué más. Mire, ese señor pasó una pena, porque la gente de esa comunidad le explicó a él cómo era que se convocaban los consejos comunales, cómo era que se hacía el equipo promotor. ¿Tú has ido a etcétera. registrar un consejo comunal en el Sí, ministerio? sí, yo he sido miembro de consejos comunales, de hecho. ¿Y han podido Pero registrar déjame fácilmente? terminar Es mi los pregunta. Pero déjame Oh, bueno, sigue, ok. Pero después me respondes esa, Ajá, porque, sí, porque muchísimos no pueden es registrarse. que si no puedo explicar, quizás la gente se va a quedar con esto. Como yo sí de verdad he trabajado directamente con el poder popular, con campesinos, con pescadores, con mucha de esa gente que hoy va a tener la oportunidad de ser constituyentista, no puedo estar de acuerdo con ese argumento que da la Mesa de la Unidad para participar. Pero en todo caso, fíjate lo que te voy a decir. Vamos a suponer que la Mesa de la Unidad tiene razón. Y vamos a suponer que la equivocada soy yo. Y vamos a dar por válidos esos argumentos. Aún así me parece una torpeza de parte de los sectores opositores que no participen, porque justamente, si esos argumentos fueran ciertos y si esos argumentos que están dando, ustedes están convencidos de eso, con mayor razón de participar para evitar que eso sucediera, para hacer los cambios que eventualmente ustedes consideraran que hay que hacer y que eventualmente pudieran el Consejo Nacional Electoral tener otra posición. Pero es que con esas bases no va a reflejar la foto del país. Muy bien, perfecto. Yo estoy dando por válido ese argumento y lo que estoy diciendo es que la manera de resolver ese problema no es quedándome en mi casa, la manera o tirando piedras en la autopista. La manera de resolver ese problema es que participen y que puedan hacer sus observaciones y que puedan decir no estoy de acuerdo, no me parece y meter los recursos que haya que meter en los organismos competentes que haya que meter. Ya varios los han A introducido mí y ya me viste parece lo que un error respondieron. que creo que la oposición está cometiendo el mismo error que cometió en el año 2005. En el año Muy 2005 distinto. se retiran y le dejan la Asamblea Nacional a todo el chavismo. Y ahorita yo estoy viendo que está exactamente caminando el mismo camino. No Y es lo lo mismo. otro- y La lo otra otro, elección era Gerardo, válida, era vigente. está bien. Esta es una elección Yo para te- nosotros Yo te fraudulenta. estoy dando, por cierto, los argumentos, pero te estoy diciendo que en mi caso, si yo estuviera en la oposición y creyera eso, hubiera actuado totalmente diferente. Ok. Y lo otro que te estoy planteando es, está bien,
No les gusta la constituyente, no les parece que la constituyente es un escenario para conversar, para dialogar. Bueno, ¿cuál es la opción? Porque lo que yo no siento como ciudadana venezolana es que la oposición me diga a mí cómo resolvemos este problema. Porque no, o sea, yo lo único que escucho de la oposición es no, 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 no. Pero no veo No, hubo que me varios den sí. una... Referendo revocatorio presidencial Está bien. fue eliminado con Yo te estoy tribunales diciendo inválidamente hoy, inconstitucionales, yo te ilegales, estoy, penales. yo te estoy diciendo Elecciones hoy. de gobernadores fueron suprimidas por Si un tú año. quieres, estamos una Es hora decir, discutiendo todas esas sobre cosas lo pasaron. que no No, pasó. pero Y no, tú sabes muy pasaron. bien, Le y tú, quitaron el derecho a votar a la y tú gente. sabes muy bien que la primera que ha pedido elecciones regionales, y incluso hasta con más fuerza que la propia oposición, he sido yo, tengo 5 meses pidiendo las elecciones regionales. Lo que yo te estoy diciendo hoy, ahorita, hay niños que están protestando, chamitos que están protestando en diferentes lugares de nuestro Venezuela. país y que ni Dios lo quiere. Y todos los días tenemos ¿Y un por qué chamo. no se engancharon nunca con la revolución si tienen 18, 19, 20 años? Bueno, yo te podría decir igual, porque en 60 días los sectores populares no han salido a protestar y está solamente protestando los Hay sectores de varias clases causas. medias. ¿Entiendes? Y hay varios pobres Pero que mi están de problema este es que los lado. políticos nos tenemos que poner los pantalones largos, tenemos que tomar decisiones. Hoy no podemos seguir mirando, ay, lo que íbamos a hacer, lo que no hicimos, lo que... Ajá, ¿cómo lo resolvemos hoy? El presidente hizo una propuesta. Para el presidente, una manera de resolver la crisis política es la constituyente. Perfecto, la oposición no le gusta la constituyente. Bueno, ¿cuál es la opción hoy Bueno, entonces, si para la oposición no resolverle? va a la constituyente, eso no va a ser un monólogo. Bueno, Si ese es el escenario en planteado este para el caso diálogo, no, en este caso no, porque se convoca entonces al ya no es poder. para el diálogo. Escúchame, en este caso no, porque se está convocando al poder originario que trasciende a los partidos políticos. Pero entonces, pero Trasciende. no va a estar la oposición allí. Estamos claros. Exacto, no va a estar el Entonces liderazgo no es el opositor, pero el escenario poder del originario diálogo sí. ni la solución de la crisis política. Correcto. Y yo lo que te estoy diciendo es que la intencionalidad del presidente de la República al convocar al poder originario es pasar de los liderazgos solamente de gobierno y oposición y ir directamente a la fuente, que es el pueblo, que es mucho más que los líderes de la oposición o A los un líderes pueblo- del gobierno. A un pueblo seleccionado a dedo. No, es que yo no estoy de acuerdo con eso, Gerardo. Exactamente. Bueno, es que no estamos en Es que lo yo no estoy de absoluto de acuerdo acuerdo. es que yo no estoy de acuerdo con eso, por eso te estoy diciendo. Ahora, mi planteamiento es, no quieren ir a la constituyente, no están de acuerdo con la constituyente. Elecciones. ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Aquí para teníamos que que nos- haber hecho elecciones de gobernadores, ahora se va a atravesar una constituyente y los gobernadores se volvieron a diferir para diciembre de este año que viene. Cuidado. Y tú has escuchado si a no algunos de los produce- líderes de la mesa de la si no unidad produce- que dicen es que eso no tampoco lo- quieren ir a eso- las elecciones de eso no lo tiene- gobernadores. no lo tiene que producir nadie, ni pedir nadie, que era lo más grave de todo esto. El Poder Electoral tenía que haberlas convocado en diciembre del año pasado y punto. Porque tocaba. Yo estoy de Cuando acuerdo se con vence eso. un periodo, hay que convocar elecciones. Yo estoy de En acuerdo con democracia eso. debe ser así. Y alcaldes debe ser convocado este año, nos guste o no nos guste. Si los Yo alcaldes nos estoy de queremos acuerdo ir o no con- nos yo queremos estoy ir. de acuerdo con eso. Más allá de que si haya constituyente o no haya Y lo he constituyente, dicho o y estábamos lo en he referendo escrito. presidencial o no, lo he leído. Eso es verdad. Yo lo he dicho y lo he escrito Entonces, y lo he dicho hay públicamente. que medirnos. Simplemente hay que pedirle al pueblo que se exprese. Y yo creo que la táctica general, y esa es mi opinión personal, ha sido derivarnos en esta constituyente para no medirnos, para simplemente no medirnos. Pero tú sabes que están convocadas las elecciones regionales. No han puesto fecha. Sí, el 10 de Al día de diciembre. diciembre no han puesto el cronograma completo, pero además la asamblea constituyente que se pretende elegir puede producir actos constituyentes para suprimir esa elección por encima de la convocatoria del Consejo Nacional Electoral. Y podría ser una tremenda farsa para enseñar una bandera a final de año de medición que se la lleve por delante la propia constituyente con sus actos constituyentes. Ese es el peligro de la constituyente. Está bien. Primero, eso no ha sucedido, es una especulación. Y segundo, Es un poder que tiene. bueno, es una especulación porque no ha pasado. Pues. Como que yo diga, va a llover mañana, pero yo no sé si va a llover mañana. Es una especulación. En segundo lugar, con mayor razón para que la oposición participara en la constituyente justamente para evitar ese tipo de cosas. Yo insisto, los principales logros que ha tenido la oposición los ha tenido cuando ha
participado en todos los procesos. Y si la oposición se diera por verdadera la cifra que viven diciendo por allí, que yo no la creo, pero suponte que se diera por verdadera la fulana cifra de que tienen el 80% de aceptación de este país, según dicen los líderes opositores, con mayor razón para que pudieran ganar en todos los escenarios. Son 364 constituyentistas que se van a escoger territorialmente. Si fuera verdad lo que dice la oposición de que esos tienen el 80% la mayoría, podrían ganar Es decir, los 364 tenemos que ir a un constituyentistas y proceso sería la mayoría. electoral, así sea discriminatorio, así no No, se, yo no digo así que no se tienen que tenga, hacerlo. De así hecho, no no se, están yendo. no, no vamos a ir, porque es que yo no puedo aceptar que un venezolano de un municipio vote, su voto valga más que un venezolano de otro municipio, que no se tenga las reglas claras de un venezolano, un voto, que no haya discriminación, que todos pesemos lo mismo y que las reglas estuviesen claras. Para ti ni siquiera están claro en el término del tiempo de los 6 meses que pides. Para nosotros no está claro no solamente en eso, sino desde su convocatoria hasta el propio proceso de bases comiciales, que está absolutamente discriminatorio, y eso no es lo que dice la Constitución vigente, que deben ser los procesos electorales en Venezuela. Una despedida para tu gente y para todos los que nos están escuchando. Bueno, primero te quiero agradecer que me hayas Gracias a ti. invitado a tu programa. A mí me parece que esta Venezuela... Es contrapeso, es esto. Sí, es a mí me con parece respeto. que esta Venezuela es la que yo quisiera, donde dos personas que tienen dos posiciones completamente diferentes podamos conversar respetuosamente, lo cual no quiere decir ni que yo te convenzo a ti ni que tú me convences a mí, pero que nos respetamos, nos entendemos, podemos dialogar. Y de verdad yo le pido al país en su conjunto y especialmente al liderazgo político nacional de un lado y de otro, que podamos hacer esto que tú y yo estamos haciendo hoy, que podamos discutir el país que queremos sin necesidad de estarnos insultando, sin necesidad de estar teniendo actitudes violentas los unos con los otros y pasando por el respeto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Contrapeso. Hoy sí fue un contrapeso de verdad. Gracias, Maripili Hernández. La respeto mucho como periodista, como persona, y como ustedes ven, estamos muy en desacuerdo en muchísimas cosas, pero podemos conversarlas a través de los micrófonos de UNON Radio. Trabajamos para ustedes esta tarde en la jefatura de producción Carmen Elena Torres, en la jefatura de redacción Virginia Hernández, en la jefatura de información María Fernanda Zambrano, en la producción Alberto Álvarez, Ricardo Martínez, Aurora Blight, en la lectura de informaciones estuvo Anita Grantio, en los controles Darwin Rivas, y quien les habló y los espero el próximo jueves de 5 a 6 de la tarde en Unión Radio a nivel nacional, Gerardo Blight.